Bueno, oficialmente hemos llegado a la mitad del curso, lo cual significa que a la brevedad, o ya les ha llegado, no recuerdo cómo está el cronograma, habrá un parcial. Ya hay una versión preliminar de un parcial para que tengan una idea de qué les podemos llegar a preguntar. Así que vayan a consulta, por favor. Por lo menos para que vayan teniendo una idea de qué es lo que vamos a hacer en los parciales y qué sé yo. Además de haber llegado a la mitad del curso, hemos llegado a la unidad 3, ¿es esta? Sí. Esta es la tercera unidad, es el otro gran bloque que tiene el curso, que es el procesamiento de lenguajes naturales, donde lo que vamos a usar principalmente es lo que se llaman redes neuronales recurrentes, que son justamente las RNN que aparecen ahí en pantalla. ¿Qué otra cosa más? Y con esto estamos de nuevo en la mitad del curso, pues esta es la clase 13 de las 24 que tenemos programadas. Bien. Antes que nada, dado que es un tema que se puede poner un poquito pesado, he decidido que vamos a empezar a un juego. ¿Sí? Entonces, bueno, yo lo que quisiera es que ustedes me ayuden a adivinar la siguiente frase, en donde lo que ustedes tienen que hacer es ir adivinando letras, ¿sí? Según va apareciendo, desde la primera hasta la última tienen que adivinar. Si alguno se da cuenta cuál es la frase que tengo, avísenme y lo cortamos ahí el juego. Pero sí, de nuevo vamos a jugar por eso. Y va a volver a aparecer Billy. Billy es el muñeco, ¿no? Va a volver a aparecer en la clase. Bien, ¿con qué letra creen que empieza esto? Con E. No, no empieza con E. Empieza con A. ¿Con qué sigue? L. No. Sigue con Q. ¿Ahora qué viene? Muy bien, muy bien. Bien. Es una cosa que incluso ya viene incluso en los lenguajes, de todos los lenguajes que heredaron algo del latín. La Q en el latín siempre está después de la U siempre está, perdón, al revés. Si hay una Q, después viene una U. Esa es la... Bien, ¿qué viene ahora? Muy bien. ¿Y ahora? No. Espacio. Me olvidé de decir que podía, es un error mío. ¿Qué puedo poner ahora? N. No, estuviste cerca, pero es una M. Es una frase conocida. Sí, E. Muy bien. ¿Alguno ya la adivina? H. No, P. Tiene que ir una P. ¿No? No, una O. ¿Quién puede ir si no va a ir una O? ¿Qué dice? Acá, aquí me po. ¿Qué puedo seguir? Aquí me pongo a cantar. Y compás de la iglesia. Efectivamente. Las dos primeros versos del Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar el compás de la vihuela. Dije que era una frase fácil, así que... bien. No es simplemente tenía ganas de hacer este juego, sino es algo mucho más importante, que es... esta es una de las ideas que tuvo Shannon. Que de hecho, acá lo que está describiendo Shannon básicamente es lo que yo acabo de hacer. Pero lo que él hizo es a este juego ponerlo en términos de estadística, de cada cuánto la gente acierta, cada cuánto la gente adivina la frase, cada cuánto la gente adivina la palabra, para de esa manera tratar de tener una idea de cuánta información tienen los caracteres normalmente en un texto. ¿Sí? Y esta es donde surgió de alguna manera mucho de lo que vamos a usar acá a la hora de tratamiento estadístico de texto, y viene de estas ideas de Shannon. ¿Sí? Shannon, el mismo de la entropía de Shannon. Estamos hablando del mismo Shannon. Este artículo es 1951. No me olvidé poner el nombre del artículo y la referencia. Si lo necesitan y tienen ganas, después lo busco, pero buscando Shannon 1951 no debe haber publicado tantos ese año, así que más o menos deberían estar. ¿Cuál es la idea central de esto? Bueno, sí, lo que acabo de decir. Es que toda la información que tienen los caracteres o incluso las palabras, ¿sí? Depende de lo que tenemos antes del tiempo. ¿Sí? Tenemos una secuencia de, llamémoslo palabras, llamémoslo texto, llamémoslo lo que fuera, y qué es lo que viene después siempre depende de lo que tenemos antes. Entonces, no solamente hay una dependencia temporal, sino además hay una diferencia probabilística. Probabilística en el sentido de, por dar el ejemplo, es que acá, por ejemplo, nos dimos cuenta que si había una Q, acá tiene que ser una U, pero porque sabemos que no hay otra forma de hacerlo. ¿Sí? Es así como se comportan nuestros caracteres a la hora de la escritura. De la misma manera, una vez que yo dije aquí me pongo o aquí me pon, alguno ya se dio cuenta que tenía que ser que me pongo a cantar al compás de la vihuela. O sea, es una frase que para los argentinos, que conocemos al Martín Fierro,
digo, el Martín Fierro es un texto que escribió un escritor argentino, es fácil de reconocer. Probablemente para un mexicano no sea fácil, para un colombiano tampoco. Para un uruguayo sí, pues en realidad en el fondo, aunque no les guste, los uruguayos son argentinos que reniegan de su condición de argentino. No lo digo para generar problemas, sino simplemente, a ver, sé que hay muchos uruguayos que saben que tienen una sociedad en algunas cosas muy parecida a la argentina. Bien. Entonces, si hay una dependencia temporal, ¿sí? Lo que nosotros vamos a querer van a ser modelos que de alguna manera nos permitan, a partir de la información pasada, poder predecir el futuro, ¿sí? Dicho de otra manera, vamos a tratar con lo que se llama modelos autorregresivos. Los modelos autorregresivos son aquellos donde toda la información anterior funciona como nuestra variable independiente y los estados que uno predice son las variables dependientes. Bien, entonces, en los términos prácticos, para que nos va a permitir en general es para cualquier serie de datos, ya sean palabras, ya sean letras, ya sean números, ya sean lo que fuera, ¿sí? ¿Por qué digo series de datos? Pues un caso clásico es una situación donde uno necesita comprar o no comprar algo en función del estado del sistema que uno está analizando, ¿sí? Uno quiere tener algún tipo de rédito a largo plazo, entonces uno decide si quiere comprar, si no quiere comprar, si quiere vender, cuánto es lo que uno va a recuperar a la larga si compra ahora, cuánto no va a recuperar a la larga, qué ganancia va a tener, ¿sí? Y es claro que acá estoy hablando de cosas donde hay diferentes, no va a ser la palabra en este momento, pero especies, ¿sí? Es el término que se usa, diferentes especies que uno puede comprar en función de eso y decidir si ir ganando más, ganando menos, con qué gana menos, según de las especies, ¿sí? Y es claro que acá estoy hablando de algo donde hay dinero, donde hay finanzas, como puede ser, por ejemplo, el juego Monopoly. ¿Por qué el juego Monopoly? El juego Monopoly en realidad tiene, a la hora de ver en qué casilla caigo, tiene ciertas propiedades. Además de que uno compra cosas y con esas cosas que compra uno después trata de ganar dinero y de alguna manera comprarle todas las propiedades a los demás. Tiene algunas propiedades en el sentido a la hora de tirar los dados y ver dónde caigo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, siempre los jugadores parten en la misma posición, ¿sí? Siempre avanzan tirando 2 dados, ¿sí? Se suman esos 2 dados y con eso se avanza. Hay reglas especiales para ciertas tiradas. Si uno tira muchos dobles muchas veces, automáticamente va a parar a la cárcel, que es un casillero designado a la cárcel. Y el tablero se recorre de manera cíclica, ¿sí? Además, hay otras reglas especiales, como por ejemplo, hay ciertas tarjetas que a veces uno lo obligan a ir a la cárcel, ¿sí? Entonces hay reglas especiales. Eso, en el fondo, se parece a un problema autorregresivo, porque tenemos una condición inicial bien definida, tenemos un cambio de estado que sigue una probabilística, el sistema tiene memoria de los eventos anteriores, ¿sí? Y en todos los casos hay una cantidad de estados finitos, ¿sí? Si bien en el caso general, en los modelos regresivos, autorregresivos, no hace falta los estados finitos, vamos a ver que cuando hay estados finitos nos va a resolver muchísimo más el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué casillas son más probables o menos probables en Monopoly? En el fondo es un problema autorregresivo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Nuestros modelos autorregresivos van a ser simplemente variables probabilísticas que van a seguir alguna distribución de probabilidades, donde la probabilidad actual, donde vamos a hablar de una probabilidad condicional, y decimos que es condicional porque el estado nuevo del sistema va a depender del estado pasado, ¿sí? Y esto, si tienen un poco floja la parte de qué es condicionalidad probabilística, probabilidad condicional, cómo se trata y en particular qué es lo que es el teorema de Bayes, yo les recomiendo que vayan refrescando esas ideas porque no voy a dedicarle mucho tiempo en esta clase, pero es importante que lo tengan claro. Principalmente el teorema de Bayes porque nadie entiende el teorema de Bayes. Y si bien por ahí no lo vamos a usar mucho, siempre es bueno refrescarlo para que les quede claro que nadie lo entiende y es importante detenerse en eso. Bueno, ya dije que es esto, sigue siendo lo mismo recién, que está mal, pero bueno. Hay otro problema, ¿sí? Que son un tipo de modelos autorregresivos, son lo que se llaman modelos markovianos, no, procesos markovianos, ¿sí? Que la motivación de fondo para los procesos markovianos es la siguiente. ¿Qué tan grande puede ser nuestra serie de mediciones? ¿Uno tiene una idea de cuánto puede ser de grande? ¿Cuántos datos podemos tener?
podrían decirme, bueno, si estamos trabajando como con imágenes, vamos a tener alrededor de 10.000 datos, podrían decir. Pero vamos a ser más ridículos todavía en los datos que tenemos. El experimento de la gota hebrea. El experimento de la gota hebrea es un experimento donde se puso brea en un embudo, se ve cada cuánto cae una gota hebrea y empezó en 1927 y continúa a la fecha. El investigador que lo empezó, que es esta persona que está ahí en esa foto, al día de la fecha ha muerto, pero el experimento continúa. 1927, estamos en 2021, sí. Imagínense la cantidad de datos que hay. Afortunadamente ellos cada tanto lo hacen solamente por meses, ¿no? Porque si lo hicieron por más de meses se volverían locos. Pero aún así estamos hablando de muchos datos. Estamos hablando de muchos datos. Este sería como el peor ejemplo posible. Entonces, bueno, no usemos toda nuestra serie temporal, usemos una ventana, unos valores, ¿sí? Entonces vamos a cortarlo en algún valor tau, ¿sí? A esto se lo llama condición de Markov. ¿Sí? Los procesos en donde esta aproximación describe bien nuestro sistema los vamos a llamar procesos markovianos. ¿Sí? Esta es la idea central. De hecho, todo lo que tratemos, cuando tratemos serie de palabras, serie de letras, serie de lo que fuera que vayamos a tratar con procesamiento natural con procesamiento de lenguajes naturales, vamos a tratarlo siempre como procesos markovianos. ¿Sí? De hecho, aún los modelos de lenguaje, que no son a través de redes neuronales, usan algunas cosas de modelos markovianos. ¿Sí? Volviendo a Monopoly, en realidad no solamente es autorregresiva nuestra posición, es en realidad markoviana. Y de hecho hay un paper de un grupo de matemáticos donde dicen que Monopoly es un proceso markoviano, para que vean que no es que simplemente me lo inventé, sabía que existía ese paper. Entonces, por eso traté de que ustedes pensaran que estuviera hablando del mercado de finanzas, que también se lo modela como un proceso markoviano, pero Monopoly también es modelo markoviano. Esto es, insisto, un paper en una revista, lo pueden buscar si tienen ganas, están los autores, está el nombre del artículo, y en ese link que pongo ahí abajo se discute un poco sobre el tema. Son dos matemáticos discutiendo justamente, no esto, sino una versión divulgativa del paper ese, en donde es bastante, a mí al menos me pareció muy gracioso porque vos tenés la persona que estuvo leyendo ese paper, armó el texto de divulgación, tenía los datos listos para publicarlo, ya está publicado, de hecho está en un libro, y la otra persona dijo no voy a tener tiempo de hacer las cuentas, entonces dijo bueno, hago una simulación. Y el video arranca con los dos teniendo una diferencia entre lo que simuló uno y lo que había calculado esta gente. Y en realidad la diferencia es muy sutil. La diferencia es que uno había disgregado en dos partes cómo se calcula la probabilidad de caer en la cárcel y la otra persona no lo había disgregado. Y por eso tenían esa pequeña diferencia. Entonces, bueno, es muy gracioso en ese sentido como uno ve a dos personas matemáticas, no dos matemáticos, creo que los dos son doctores de matemática, que están hablando, tienen de repente discrepancias, tratan de ver dónde es que están y se ponen a revisar los datos y, mirá, pero ¿qué hiciste? Yo hice esto. Pero es lo mismo, acá está la diferencia. Son los primeros 5 minutos y al menos a mí me es muy alentador, no alentador, sino me alegra que ese es el tipo de forma en la que uno trabaja y que uno finalmente siempre termina trabajando así, aún estando ellos en Estados Unidos, en Inglaterra, porque ellos son de Inglaterra. Bien, en particular unas cosas que nos va a interesar son los procesos markovianos de primer orden, que son cuando miramos solamente uno para atrás, ¿sí? Los procesos markovianos de primer orden tienen una ventaja, que es que a la hora de calcularlos, ¿sí? La probabilidad, por ejemplo, fíjense que estamos pasando de un evento pasado a 2 eventos hacia adelante. Cuando tenemos esto, uno puede calcular los procesos markovianos de una manera más sencilla, ¿sí? Fíjense que tenemos la probabilidad de pasar de un estado a alguno de los intermedios, al nuevo que nos interesa, ¿sí? Estoy leyendo lo que dice acá, no estoy diciendo otra cosa más que lo que dice acá. El pasado a alguno nuevo, y después de estando ese nuevo, alguno otro, y lo sumamos sobre todos los intermedios, ¿sí? Para ver cuál es la probabilidad para pasar de acá a acá, ¿sí? Esta suma la vamos a poder hacer siempre y cuando esto sea una cantidad finita de estados, que es por eso que dije que era importante que fuera una cantidad finita. Y además de ser rápido de calcular, porque tenemos simplemente multiplicaciones y sumas, podemos guardar estas cantidades. Entonces, si las tenemos guardadas, ya no hace falta que las vayamos a buscar de nuevo, ¿sí? Esto es lo que se va a llamar, en algún contexto se lo llama programación dinámica,
En el sentido que uno calcula cosas y como las puede llegar a volver a usar, las deja guardadas en algún lugar para evitar tener que volver a calcularlas. ¿Sí? Bien. Un detalle que hasta acá yo no he dicho nada, pero ha sido implícito, es, por lo general vamos a suponer que el pasado afecta el futuro y no el futuro afecta el pasado. Hay razones de sentido común. Cuando digo razones de sentido común me refiero a que no hemos visto nunca que el futuro afecte el pasado, hasta ahora al menos, no tenemos razones para creer que eso sea así. Pero además, cuando uno trata de hacer esa cosa, ¿no?, de que el futuro afecte el pasado, hay problemas matemáticos que hacen que el problema sea muy difícil de tratar. Una de las cosas que vamos a necesitar y que vamos a tratar, en el fondo, que ya hemos tratado de alguna manera, pero no de la manera en la que se trata cuando uno habla de modelos autorregresivos, es lo que se llaman variables ocultas. Nosotros vamos a trabajar de alguna manera con variables ocultas porque ya sabemos cómo trabajar con algunas cosas ocultas, ¿sí? Hemos trabajado con capas de neuronas donde tenemos nuestras entradas, en el medio pasan cosas y cada uno de esos valores que pasan en esas capas intermedias los llamábamos los valores de salida de nuestras capas ocultas o nuestras capas ocultas, ¿sí? Pero en realidad ahora en el contexto de modelos autorregresivos, estas variables ocultas nos van a dar una ayuda mucho más grande para ciertos problemas, ¿sí? ¿Por qué? Volvamos un segundo al experimento de la gota hebrea. Estaba diciendo que esto era un experimento que empezó en 1927, se puso brea en un embudo, se ve cada cuánto cae una gota. Empezó en 1927, todavía continúa, la persona esta murió, pero el experimento continúa. Y en realidad esto es un problema de física de fluidos. Entonces, ¿qué es lo que uno modela típicamente en física de fluidos? Bueno, en física de fluidos yo lo que quiero modelar es lo que se llama el campo de velocidades. El campo de velocidades es algo así como la velocidad que tiene la brea en cada uno de sus puntos. ¿Sí? Brea porque estamos tratando la brea como un fluido, ¿sí? Puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser aceite, puede ser lo que ustedes estén estudiando. Pero acá en el fondo uno nunca está calculando las velocidades. Y no la calcula porque sería muy difícil calcular las velocidades, que son velocidades muy chicas las que debe haber dentro de la brea. Además que uno tendría que poner algo que responda ante el comportamiento de la brea. No es fácil, no es sencillo y no se puede hacer de manera directa. Lo que hacen muy probablemente es, en función de cada cuánto caen, tratan de estimar qué velocidades probables pudo haber tenido la brea. Entonces, de alguna manera, si bien lo quieren tratar como un proceso markoviano, en el fondo nuestras velocidades son una variable oculta. Son una variable oculta en el sentido de tienen toda la información de nuestro sistema, no tenemos acceso a ella, o al menos no de manera directa, pero si la tuviéramos, tal vez podríamos hacer las cuentas mucho más sencillas, ¿sí? Cuando hacemos eso, nuestro modelo, ahora en vez de depender de todos los eventos pasados, puede ahora depender de variables ocultas, ¿sí? Fíjense, varias cosas que hay que fijarse. La más interesante es que si esta función resume lo suficientemente bien todos nuestros eventos pasados, ¿sí?, solamente necesitamos esta cantidad, esta variable oculta que hemos metido en nuestro modelo, ¿sí? Otra cosa, ¿sí?, si guarda toda la información de nuestro modelo, si es suficientemente buena esa función. Esta va a ser nuestra variable oculta. Por otro lado, y esta es la parte importante, si ahora depende solamente de estas variables ocultas, ahora nuestro proceso, de alguna manera, es como si fuera una especie de proceso markoviano de primer orden, porque dependemos solo del anterior. A la hora de trabajar con redes, de alguna manera eso es lo que queremos, porque tenemos una entrada, queremos que dependa solamente de lo anterior, y en la segunda capa, la entrada anterior va a ser como esta especie de variable oculta, ¿sí?, que es lo que queremos. Así que esto es lo que verdaderamente queremos lograr, porque además ya dijimos, los procesos markovianos de primer orden nos van a ahorrar muchas cosas a la hora de calcular, a la hora de hacer cuentas y demás. Hay otro argumento, además de por qué son buenos usar variables ocultas, ¿sí?, que acá tenemos un ejemplo de diferentes sucesiones, ¿sí? Fíjense que acá tenemos t hasta menos 6, acá tenemos el t que estamos mirando, ¿sí? Miramos el pasado y cómo usamos el pasado para predecir el futuro, ¿sí? Y acá hemos usado una especie de modelo de variable oculta, donde esto es el promedio de todos estos de acá, si no me falla la memoria. No, creo que no es el promedio, es otra cosa, pero algo parecido al promedio, ¿sí? Si ustedes se fijan, para pasar de acá a acá, lo único que necesitamos ahora es simplemente sumar una constante, que creo que es 3,5.
Si ustedes a la variable oculta le suman 3,5, pasan al valor siguiente, que es el que estamos tratando de predecir. ¿Sí? Fíjense que ahora, usando un modelo de variables ocultas, esto que teníamos un montonazo de datos, un montonazo de información almacenada en memoria, ahora tenemos mucha menos. Entonces, no solamente los procesos markovianos nos ahorran los cálculos, no solamente si la función es buena no nos hace falta estar revisando constantemente qué es lo que teníamos en el pasado, sino que además vamos a ahorrar memoria. Entonces, al hacerlo de esta manera estamos haciendo un montón de cosas que hacen que esto se vuelva optimizado en términos de cuánto tenemos que tratar con nuestros datos. ¿Sí? Hay un pequeño problema con esto, que es el problema de la predicción. Vamos a ver que hay ciertos límites en cuanto a la hora de predecir. ¿Qué es lo que podemos hacer para tratar de predecir? Podemos generar datos sintéticos, como hicimos en alguna de las primeras clases, ¿sí? Es decir, vamos a generar una función, le vamos a meter ruido. Vamos a tratar de hacer un modelo autorregresivo con nuestras capas, con un MLP, como ya lo sabemos hacer. Y vamos a tratar de ver qué es lo que pasa cuando tratamos de hacer este modelado. ¿Sí? En el libro hacen esto con una función seno y ruido gaussiano, si no me falla la memoria. En azul está el ruido gaussiano y en violeta está la predicción. ¿Sí? El libro inmediatamente dice, bueno, pero esto parece que está todo bien, ¿no? Digo, pues miren más o menos la curva violeta, más o menos coincide con la azul, incluso reproduce el ruido. ¿Es tan bueno verdaderamente nuestro modelo? Verdaderamente, y en realidad no. Porque en realidad seguimos usando nuestro dataset para predecir en lugar de usar nuestras predicciones para predecir. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Por ahí. Lo que el libro está graficando es esta columna de acá. ¿Sí? Pero en cada una de nuestras iteraciones, lo que tenemos es una serie de features, un label, y con esto predecimos. Y después graficamos esto. Pero si uno quiere hacer verdaderamente una predicción, esto no es una verdadera predicción, porque lo que yo debería hacer es este valor guardarlo, por ejemplo acá, y una vez que lo tengo guardado, usar estos valores para predecir mis labels. Si no, sigo dependiendo de los datos que yo tengo, y yo lo que quiero justamente es independizarme de mis datos. ¿Sí? No me he independizado de mis datos. Entonces lo que yo tengo que hacer es algo más que me permita ver qué cuernos pasa si yo me independizo de los datos. ¿Sí? Es esto lo que estoy diciendo. Estamos graficando esto en vez de reemplazar mis features con nuestras predicciones. Sigo dependiendo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, una vez que tenemos las predicciones, las queremos juntar con nuestros features. ¿Sí? Actualizamos nuestros labels porque esto sigue una secuencia temporal. Y estas etiquetas son las que ahora vamos a tratar de predecir, las nuevas etiquetas, en función de nuestros nuevos features. ¿Sí? Vamos a predecir, fíjense un detalle, yo estoy mirando solamente los últimos 4 anteriores. ¿Sí? Acá yo tengo 5, hay uno que lo voy a tener que tirar. ¿Sí? Hacemos predicciones, volvemos a juntarlas y seguimos prediciendo. ¿Sí? A esta primera predicción la vamos a llamar predicción a paso 1, a la otra la vamos a llamar predicción a paso 2. ¿Sí? Y cuando graficamos cómo se comportan estas de paso 1 y paso 2, lo que vemos es que no es todo tan bonito como pensábamos. ¿Sí? Las de paso 1 efectivamente funcionan bien, que es lo que recién habíamos visto, pero ya a paso 4 hay un apartamiento un poquito más marcado. ¿Sí? Para paso 16 ya el modelo casi ni se reproduce, y para paso 64 esto ya es cualquier cosa. ¿Sí? De hecho, nosotros hasta lo que podemos hacer es ponerlos uno atrás de otro. ¿Qué es lo que quiero decir con ponerlos uno atrás de otro? Y bueno, que por ejemplo, si tenemos acá estos, corresponderían más o menos a los pasos desde el 1 hasta el 100, y estos más o menos desde el 350 hasta el 400. ¿Por qué 350? Porque hemos cortado en 600 aproximadamente. Fíjense que aparece un decaimiento ahí que es medio exponencial. ¿Sí? No es casual, porque estos tipos de modelos autorregresivos en ciertas condiciones nos pueden dar exponenciales. ¿Sí? Y este de fondo es el problema. A la hora de predecir, vamos a tener que no solamente actualizar nuestros features, sino que vamos a tener que incorporar nuestras predicciones para que nuestra predicción sea verdaderamente una predicción propiamente dicha. ¿Sí?
Muchas veces esto no lo vamos a hacer nosotros, sino vamos a dejar que el framework se encargue de hacerlo, pero es importante entender que en el fondo esto es lo que hace el framework. O sea, cuando uno dice voy a usar un modelo de redes recurrentes, que son este tipo de cosas, lo que uno tiene que tener claro es que está haciendo este tipo de efectos con estos datos de acá. Un último punto es que el texto no es número. ¿Sí? Nosotros hasta acá hemos tratado de trabajar siempre con números, pero el texto no es número. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para tratarlo como texto, como un número? ¿A alguno se le ocurre? Tenemos clases, tenemos diferentes categorías que son distintas, que podemos usar para codificar estas categorías. Ya lo deberían saber. ¿Ah? Token es como lo vamos a llamar después en casos generales, pero pensá que vos, ponele que vos estuvieras estás trabajando con pandas, ¿sí? Tenés alta, terapia intensiva, internado. Exacto, muy bien, One Hot Encoding, los dos lo dijeron, eso es lo que estoy apuntando, ¿sí? One Hot Encoding. Entonces podemos tratar en nuestras palabras como un One Hot Encoding, ¿sí? Esa es la idea central. Token, de alguna manera, es cómo vamos a representar cada una de las palabras con cada uno de nuestros caracteres o cada una de las cosas que queramos hacer, pero es cómo disgregamos nuestro texto, ¿sí? Esa es la idea detrás del token. La forma en la que los codificamos es otra. Entonces, si nuestra intención es trabajar con texto, podemos hacer que cada uno de ellos sea un vector de One Hot Encoding. ¿Sí? Bien. Por lo general, a las palabras más comunes le vamos a asignar componentes más bajas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una de las cosas que no sé si ustedes saben es que usualmente lo que casi todos los días escuchamos es de. ¿Sí? Es de, la palabra de. La palabra de es la palabra más común del español. ¿Sí? Eso significa que si tuviéramos, por ejemplo, un conjunto de textos, que eso, cuando tenemos un conjunto de textos lo llamamos corpus, si tuviera solamente 4 palabras, a la palabra de le tendríamos que asignar 1, 0, 0, 0. ¿Sí? Porque siempre vamos a poner componentes más bajas en función de eso. ¿Sí? Cuando hacemos One Hot Encoding. ¿Sí? Si no, también de esto tranquilamente le podríamos haber puesto un valor 1, a la siguiente palabra le podríamos haber puesto un valor 2 y así sucesivamente. ¿Alguno sabe qué distribución siguen los caracteres o las palabras en un texto? Esto sí es importante, no sé si lo saben. Yo hubiera esperado que acá hoy estuviera Matías, pero ya les cuento después por qué. Esto lo que sigue una distribución que se llama ley de Zipf. ¿Sí? Una ley de Zipf es una ley de potencia. ¿Sí? Fíjense que esta es la frecuencia con que aparece... Perdón, este es lo que se llama el ranking de palabras con un exponente. ¿Qué es lo que significa esto? En líneas muy generales. La palabra más frecuente, ¿sí? Si la palabra más frecuente ocurre en nuestro texto 300 veces, la segunda palabra más frecuente va a aparecer alrededor de 150. ¿Sí? Pase de 300 a 150, la mitad. La tercera palabra más frecuente va a aparecer alrededor de 100 veces, pasé a un tercio. ¿Sí? La siguiente palabra más frecuente va a aparecer alrededor de 75 veces. Siempre siguiendo este comportamiento de si el primero vale algo, el segundo vale la mitad, el tercero un tercio y así sucesivamente. Esto es lo que dice acá nuestra ley de Zipf. Que si se fijan, acá lo que tenemos es frecuencia, ranking en el sentido justamente de esto, es si es la palabra más frecuente, la menos frecuente, y cuando uno tira un logaritmo, cuando uno grafica esto en términos de logaritmo versus logaritmo, se ve una pendiente negativa. Y esta pendiente negativa, típicamente en las lenguas europeas, es de alrededor de menos 1. Menos 1, algo, menos 1, menos algo, pero menos 1. En los términos prácticos, más o menos de menos 1. ¿Sí? Decía lo de Matías porque uno de los grandes amigos que él tenía en Bariloche, que es Damián Blasi, que se dedicó en algún momento no a esto, pero sí a modelado de lenguas, por ahí de una perspectiva un poco más lingüística, trabajó con ley de Zipf, justamente. O sea, por eso hablaba de eso. Bien. Otra variante es, que yo de alguna manera lo adelanté, es usar como una especie de codificación. ¿Sí? Una codificación, la más bruta en este sentido, sería, por ejemplo, bueno, a este vector, como el primero está acá desocupado,
Pero el primero está ocupado, le ponemos 1. Al segundo, como está ocupado, le ponemos 2. Y así con todos los demás vectores, ¿sí? Como la versión más simplista es la que usa el libro al principio, antes de meter diferentes codificaciones, porque en realidad las codificaciones pueden ser tan complicadas como uno quiera. Y de hecho, después vamos a ver cómo generar estas codificaciones más complicadas. Y lo que vamos a querer en el fondo es que nuestras redes se entrenen para encontrar esas codificaciones. Es lo que acabo de decir, ¿sí? Preguntas. ¿Alguien sabe cuál es el carácter más común del español o del inglés? Creo que si cuentan cuál es más probable que aparezca acá, probablemente se den cuenta. De hecho, tenía acá un video no sabía si ponerlo porque no sé con el copyright si lo voy a poder poner, pero hay una canción de dos raperos estadounidenses. La E, muy bien, ¿quién dijo la E? ¿Quién dijo la E? Bien, la letra E, efectivamente, muy bien, Valentín. Valentín es el camarógrafo, para que sepan que quede bien claro que cualquiera acá se puede contestar. Sí, es la letra E, la letra E. De hecho, en casi todas las lenguas europeas es la E, incluso en el inglés, en el español. Yo lo que decía es una canción que se llama No E, justamente Noé, de George Wasky y Zach Sherwin. Después pongo el link, no lo he puesto acá. En donde, bueno, la idea de la canción es componer una canción de rap sin usar la letra E, ¿sí? Y, bueno. Otra cosa que ustedes se podrían preguntar es, cuando tenemos clases, cuando teníamos, por ejemplo, ImageNet, ¿cuántas categorías tenía? ¿Se acuerdan? 10.000, sí, alrededor de 10.000. ¿Cuántos caracteres hay en el español? 27, sí. 28 contando el espacio. 28 contando el espacio. Pues estamos diciendo que se pueden usar caracteres para hacer estas codificaciones. Pero 27 no está cerca de los 1000 que uno quiere. Entonces, ¿por qué usaríamos caracteres? ¿No? Entonces, si uno lo dijera en japonés, quedaría mucho más claro por qué lo necesitamos. Porque hay lenguas que efectivamente tienen muchos más caracteres, alrededor de los 1000. En el caso del chino creo que es alrededor de las 10.000. En el caso del japonés, dependiendo del contexto, alrededor de unas 5.000. Así que ahí sí se justifica usar caracteres. De hecho, tienen otras particularidades esos caracteres que van a ser mucho más interesantes. Pero en el fondo, ese es el punto. Hay lenguas donde usar caracteres es mucho más cómodo que otras. Por eso es que también uno tiene que tener en cuenta que hay diferentes cosas en ese estilo. Los caracteres también van a ser una ley de CIF. ¿Y qué otra cosa? Y además, lo otro que podemos usar es conjunto de caracteres. ¿Sí? O conjunto de caracteres. Por ejemplo, acá tenemos un texto donde se han hecho diferentes particiones del mismo texto. El problema es cuando usamos conjuntos de caracteres, la limitación que podemos tener es que, bueno, tenemos diferentes formas. O sea, podemos empezar en el primero, podemos empezar en el segundo carácter, podemos empezar en el tercero y así sucesivamente. En realidad cualquiera de estas elecciones es buena y lo que uno en realidad más le va a interesar, más que cuáles son los caracteres que uno elige, lo que más le va a interesar es cómo hago mi sampleo, cómo hago mi muestreo. Y hay dos grandes técnicas en ese sentido. Uno es, bueno, los divido en todos los posibles, ¿sí? Y elijo los que a mí me parezca, que es simplemente el muestreo aleatorio. Fíjense que, por ejemplo, el primero no necesariamente es correlativo con el segundo, ¿sí? Ni tampoco con el tercero, de la primera línea. En la segunda línea, por ejemplo, acá, la segunda línea tampoco es necesariamente correlativa con las otras. Entonces, muestreo aleatorio. La otra es pedir, no, yo quiero mantener cierta secuencialidad, ¿sí? Que es justamente lo que se llama una partición secuencial. Fíjense ahora que la primera línea sí continúa con la primera de acá y sí continúa con la otra de la primera, y lo mismo con la segunda, ¿sí? Dependiendo cuál de las dos usemos, a la hora del entrenamiento esto va a ser distinto, porque acá no estamos guardando información temporal, ¿sí? La estamos mezclando la información temporal, acá la estamos manteniendo. Eso significa que a la hora de calcular nuestros gradientes vamos a tener que tener particular cuidado en función de cuál muestreo hayamos elegido, ¿sí? Otra pregunta que ustedes se podrían hacer es, bueno, si hemos usado caracteres, hemos usado conjuntos de caracteres, hemos usado palabras, ¿por qué no usamos conjunto de palabras? Se puede hacer un poquito más complicado, el problema es que también los vamos a llamar enegramas, así como los anteriores, un conjunto de caracteres los llamamos enegramas, vamos a tener enegramas de palabras. El problema es que la probabilidad puede llegar a ser muy baja y puede eventualmente tener problemas. Entonces, en lugar de trabajar con enegramas de palabras, va a ser preferible que simplemente nuestro modelo de redes
esté generando un modelo lingüístico que respete todas estas propiedades. Cualquiera de las codificaciones estas que usemos, cualquiera de las formas que usemos para dividir nuestras palabras, las vamos a llamar siempre tokens. Que esa es la idea central que recién estaba diciendo Leo. Los tokens van a ser esto, es cómo hemos decidido partir nuestros textos. ¿Sí? Y en función de eso, cómo los vamos a después convertir en categorías. La cuestión es cómo vamos a trabajar esto con nuestras redes neuronales. Y lo que vamos a usar van a ser lo que llamamos redes neuronales recurrentes, ¿sí? RNN. Una pregunta, ¿qué diferencia ven con respecto a los modelos que hemos estado usando hasta ahora? ¿Se acuerdan cómo eran los modelos que estábamos usando antes? Nuestros modelos teníamos nuestros features, teníamos un peso para features y teníamos nuestros bias. Esta es la parte nueva. ¿Sí? Esta parte nueva lo que usa ahora son justamente nuestras variables ocultas, que estamos usando la salida de nuestra red, la estamos usando como variables ocultas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? ¿No? Entonces, la forma gráfica para entenderlo, no sabía si eso estaba muy chiquito, pero por ahí era mejor hacerlo más grande. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar con nuestros datos, con nuestras features, los vamos a juntar con nuestros estados ocultos, ¿sí? Con esto vamos a calcular esta función de acá, esta parte lineal, y una vez que calculamos eso, a la salida lo vamos a mandar como salida para nuestra próxima capa, si tuviéramos varias, y el mismo valor ese lo vamos a guardar como nuestra variable oculta, para que en el próximo paso usemos esto como variable oculta junto con nuestras nuevas features y hagamos todo el mismo proceso. ¿Sí? Pregunta, ¿qué pasa si yo esto recién lo hubiera empezado? ¿Qué valor le voy a meter a mi estado oculto? 0, le podemos meter 0. ¿Sí? Por ahí a veces podría haber algún fundamento para no meter 0. Ejemplo, le damos un texto que queremos que una red recurrente nos responda a preguntas. Bueno, el estado inicial va a ser justamente la pregunta, por ejemplo, y después va a generar una respuesta. Podría ser ese el caso. Pero en general, si estamos empezando a entrenar desde 0, lo que uno puede poner acá es simplemente un 0. Y esta es la idea, si se fijan, es de esto mismo de acá. Agarramos las features, las pesamos, agarramos nuestros estados ocultos, los pesamos, le metemos un bias, le metemos una función de activación y tenemos nuestros nuevos valores. No hay nada más que esto. ¿Sí? Y bueno, después lo único raro es que en nuestra última capa de salida no vamos a usar todo lo que veníamos usando antes. Es decir, no vamos a usar lo que teníamos acá más los estados ocultos, sino simplemente vamos a usar lo que tenemos acá. ¿Se entiende eso último o lo digo de nuevo? Pues lo que estoy diciendo simplemente es que esta estructura la podremos tener repetida varias veces, en donde el estado oculto del anterior lo uso como entrada y mi segunda capa va a tener otro estado oculto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bien. Fíjense que acá hasta dice que a veces hay que copiarlo a diferentes lugares y demás. Bien. Y ese es básicamente el modelo. ¿Sí? ¿Por qué no me he detenido tampoco en mucho más detalle? Porque si no me falla la memoria, casi todo esto, o una buena parte, el libro no le dedica mucho tiempo, es bastante transparente el código. No había mucho que yo pudiera decir, bueno, esto es interesante, esto no es interesante. Así que me pareció que estaba bastante claro. Y el otro tema además es que al final, como que casi siempre vamos a estar usando lo que tenga el framework, en parte porque entender cómo se hace esto desde cero y de a poquito, a veces mete complejidades en el código que creo que no se justifica para lo que vamos a seguir viendo más adelante. En especial porque esta versión de redes recurrentes, que es una versión la más ingenua, tiene sus problemas que los vamos a empezar a solucionar con otras técnicas. ¿Sí? Bien, ahora sí, perplejidad. Bien, volviendo un poco a lo que había dicho al principio, ¿no? Esto de los trabajos originales de Shannon, de cómo eso nos había permitido entender que había una estructura en el texto y esa estructura de alguna manera uno lo podía pensar como un proceso o autorregresivo o markoviano. Los primeros trabajos de Shannon y los que vinieron después cementaron la palabra esta, la idea de qué es la perplejidad de un modelo lingüístico para poder de alguna manera entender si el modelo es bueno o es malo. ¿Sí?
Y es por eso que todavía se lo sigue usando como criterio. La pregunta de fondo es, bueno, está bien, hay una cosa que se llama perplejidad que vamos a usar para evaluar nuestro modelo, pero ¿qué cuerno es la perplejidad? Se preguntarán ustedes. Porque además es un concepto que a algunos no es fácil de entender en algunas cosas. Entonces, bueno, volvemos a entropía, porque en realidad la perplejidad está relacionada con entropía. Y volvemos a aquella primera clase donde hablamos de entropía, donde de nuevo vuelve a aparecer Billy y habíamos propuesto un juego donde teníamos que sacar y habíamos dicho, bueno, ¿cuál era la manera más fácil de hacer la menor cantidad de preguntas para adivinar cuál de las pelotas habíamos elegido? ¿Sí? Y en ese momento lo que nosotros dijimos es que en este juego donde solamente hay 4 pelotas, la estrategia óptima era, por ejemplo, hacer 2 preguntas. Pues preguntábamos si es gris, si es clara, y si es gris y si era gris, preguntábamos si era clara si era clara, si no, preguntábamos si es blanca y en función de eso teníamos 2 preguntas. ¿Sí? Un cuarto de probabilidad porque teníamos 4 pelotas dentro de la bolsa, eran todas equiprobables y hemos trabajado con esto. Bien. Una de las preguntas que yo nunca hice, porque no hacía falta, es ¿cuántas opciones tengo? ¿En promedio o no en promedio? ¿Cuántas opciones tengo en este modelo? Voy acá. ¿Cuántas opciones, cuántos posibles resultados tengo? 4. Sí, no hay pregunta, no hay duda que tengo 4, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos saber cuántas opciones, sí, bueno, la pregunta es más o menos fácil, tenemos 4. Tenemos 1, 2, 3, 4. No hay dudas acá, estamos todos de acuerdo, no tenemos que... Perfecto. El problema es que después nosotros habíamos hecho otra variante, donde teníamos 8 pelotas distribuidas de esa manera, ¿sí? Y habíamos hecho el mismo razonamiento, habíamos visto cuál era la estrategia óptima para minimizar la cantidad de preguntas y todo lo demás. Ahora la pregunta, si yo dije recién cuál es la cantidad de opciones, ¿cuáles son las cantidades de opciones ahora sí en promedio que yo tengo? ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuáles serán nuestras cantidades de opciones? ¿Alguno se le ocurre? ¿Nada? Ahora, comparemos con lo que teníamos antes. ¿Sí? Antes teníamos 4 opciones. ¿Sí? Y teníamos 4 opciones porque de alguna manera en estas todas opciones que teníamos todas bien divididas en 4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, podríamos pensar que acá también tenemos 4 opciones, pero con diferentes probabilidades. Pero hay un pequeño problema, y es que acá está todo balanceado en el primero. Todo en orden como tiene que ser. ¿Sí? Cuando miramos el otro, ¡no! Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tratemos de balancearlo un poquito más. Entonces, si vamos a balancearlo un poquito más, por ahí lo que tendríamos que juntar, no sé, juntar estas dos, por ejemplo. Y ahora tenemos como 3. ¿Sí? ¿Tenemos 3? Y no, porque en realidad acá hay como 2. Entonces, bueno, hay 3, pero hay un poquitito más. ¿Pero cuánto es ese poquitito más? Vamos a ver qué otra cosa podemos tener. Bueno, esto había partido cuando tratamos de hablar de la entropía de Shannon. Y acá donde aparece de alguna manera la idea de perplejidad. ¿Sí? ¿Qué va a ser la perplejidad? Y bueno, simplemente lo vamos a meter en el exponente. ¿Sí? Un exponente de 2, vamos a agarrar la entropía y la vamos a meter en un exponente de un 2. Y a eso lo vamos a llamar perplejidad. ¿Qué es lo que nos va a hacer cuando lo tratemos de esta manera? ¿Sí? Bueno, acá yo he usado logaritmo base 2 porque es la definición de Shannon, pero podríamos haber usado cualquier otro logaritmo. ¿Sí? Si usamos logaritmo natural para calcular entropía, después la perplejidad vamos a usar la exponencial, convencional, es el número e. Y de la misma manera, para cualquier valor b que usemos como base, siempre vamos a usar después esa misma base, ¿sí? En detalle. Bien, ustedes se fijan, no sé si esto lo tengo, no lo tengo. Este valor 4, si ustedes se fijan en la parte anterior, vamos bastante más atrás, disculpen, acá. Esto, para pasar de este 2 a este 4, es lo mismo que al 2, ¿sí? Si yo este 2 lo pongo dentro del exponente de 2, me da este mismo 4. Entonces yo esperaría de alguna manera que si hago lo mismo con lo que estábamos mirando recién, ¿sí? Es a este valor, que acá esto, habíamos dicho que la entropía de la primera parte de acá era 2, acá la entropía era 1,75, entonces acá pusimos 2 a la 2, acá deberíamos poner 2 a la 1,75. Y efectivamente eso nos da como 3 y un poquito más, así que la intuición que teníamos estaba más o menos razonable, ¿sí? Y es esto de alguna manera lo que nos da la idea de perplejidad, nos da una idea de la cantidad de opciones de las que estamos seguros que vienen después, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, cuando estamos trabajando con una probabilidad, si nuestra entropía nos da 1, eso significa, perdón, si nuestra perplejidad nos da 1,
eso quiere decir que nuestra entropía nos da 0. ¿Sí? Dicho de otro modo, estamos totalmente convencidos de qué es lo que viene a continuación. ¿Sí? Es el caso de la letra Q al principio del juego, del principio. Nosotros sabemos que cuando escribimos después de la letra Q, siempre viene la U. No hay muchas palabras que después de la letra Q no venga una U. Entonces, en ese caso, si nosotros tuviéramos una distribución probabilística que llega hasta la letra Q, estamos acá. La perplejidad de ese momento tiene que ser de una U. O dicho de otra manera, la perplejidad para qué es lo que sigue después de la Q tiene que ser 1, porque sabemos que viene la U después. Por otro lado, cuando empezamos a escribir, que nosotros era como estaban todos bastante más perdidos, nadie adivinó en la primera, porque las palabras, una oración puede empezar con cualquier cosa, estamos más en esta situación. No tenemos información y en realidad la oración puede empezar con cualquier letra. A lo sumo sabremos que es una mayúscula, porque en español tenemos unas cosas que se llaman mayúsculas y sarasasasasasasa, pero puede ser cualquiera. Ese es el otro extremo, que sería acá la entropía máxima. La entropía máxima es cuando todos los estados son igualmente probables. Si todos los estados son igualmente probables, eso quiere decir que puede venir cualquiera de los elementos de nuestros estados. ¿Sí? Esa es la noción básica de perplejidad. Pero acá es donde ustedes deberían decirme, ¿puede alguien pensar en entropía cruzada? ¿Por qué no aparece la entropía cruzada? Bueno, no estamos hablando de entropía cruzada, nos dimos una clase hablando de entropía cruzada, y acá yo hablé solamente de entropía de una sola distribución probabilística. Entonces, volvamos a de dónde había surgido la idea de entropía cruzada. La entropía cruzada era cuando calculábamos la entropía a partir de dos distribuciones probabilísticas distintas. Y lo que habíamos dicho era como, en comparación a los valores reales, nuestro modelo lo mejor que puede hacer es esto. Entonces, la entropía cruzada iba a ser como, bueno, ¿qué tan bueno nuestro modelo reproduce la realidad? En este caso sería la realidad del lenguaje. ¿Sí? Cuando nosotros lo calculábamos, en este caso, para este problema, era 2. ¿Sí? De hecho, eso nos va a dar una entropía. Y lo que vamos a hacer simplemente es lo mismo que hicimos recién. Vamos a agarrar esa entropía cruzada y la vamos a meter adentro de un exponente y nos va a dar la perplejidad. ¿Sí? Pero ahora, como tenemos dos distribuciones probabilísticas distintas, los resultados van a ser distintos. ¿Sí? Porque, bueno, lo que decía recién. Epa, ¿qué pasó acá? Dame un segundo. Acá está, esto es lo que estaba buscando. Bien. Entonces, no sé por qué, no sé si es que está lento mi máquina o es que... Esto. Sí, no sé qué es lo que le pasa. Estoy viendo dónde es que... Bueno, sí, es. Pasamos de las preguntas a las opciones, estamos metiéndolo dentro del exponencial, es 4. Y para una distribución teníamos esto. Ahora cuando calculemos la entropía cruzada y de alguna manera la perplejidad asociada a esa entropía cruzada, vamos a tener 3 grandes casos. Cuando tenemos total certeza, que sería por ejemplo si nuestro modelo es lo suficientemente bueno y encontramos una Q, viene una letra U. Nuestro modelo está recién empezando, ¿sí? Si nuestro modelo está recién empezando, no sabe con qué empezar, puede empezar con cualquiera, tira un no al azar. Y después el otro límite, que puede ser cuando el logaritmo se hace 0, perdón, al revés. La probabilidad se hace 0, la probabilidad dentro del logaritmo se hace 0, cuando la probabilidad de afuera no se hace 0. ¿Sí? No sé si se acuerdan que teníamos P logaritmo, no sé, volviendo un poquito para atrás, lo tengo acá. Este se hace 0, mientras este no se hace 0. Cuando esto se hace 0, el logaritmo de un número se hace menos infinito. ¿Sí? Esto, al no hacerse 0, no lo anula. Entonces esto de acá nos va a dar menos infinito. ¿Sí? Ese menos infinito, como después tenemos acá un signo menos, se hace todo infinito. Entonces nos queda un 2 al infinito, se hace un número ridículamente grande. Y lo que de alguna manera nos está diciendo es que nuestro modelo es tan malo que explotó. ¿Sí? Esa es la idea central detrás de la perplejidad. ¿Por qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Hacia dónde lo usamos? Y es por eso también que se lo usa, porque si tenemos una perplejidad muy cercana a 1, uno esperaría que entonces nuestro modelo parece estar bastante confiado. Ahora, que esté bastante confiado no significa que esté dando las cosas que tienen que dar, ¿no? O sea, pues, tranquilamente puede ser sí. La respuesta es perro, pero yo te pregunté cuánto era 7 más 5. ¿Perro? Entonces, bueno, también a veces uno tiene que no solamente comparar la entropía y la perplejidad, sino también
en función de cómo es nuestro modelo. A veces la perplejidad depende tanto de los estados de nuestro modelo que es importante tenerlo en cuenta para saber qué es lo que está pasando. Backpropagation en el tiempo. Hasta acá todo ha venido más o menos tranquilo, pero esta es probablemente la parte más complicada de esta parte. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver que tenemos que calcular cómo se actualiza nuestro modelo en función de los datos anteriores, de los datos actuales, de nuestros estados y de nuestros estados pasados. Estados en el sentido de variables ocultas. Entonces acá se va a hacer un gran menjunje en donde yo espero tratar de no perderlos. Párenme, porque puede ser que me vaya por las ramas en algún lado. Y además que esto se vaya... Bien, ¿se acuerdan cuando hicimos backpropagation? Que nosotros lo que hicimos es, bueno, vamos a arreglar la cadena, después los vamos a ir combinando, vamos a juntar diferentes partes, que en función de eso calculamos las derivadas que nos interesaban para tener un gradiente, y cuando teníamos el gradiente, después eso se lo dábamos a el gradiente estocástico que se encargue por nosotros. ¿Sí? ¿Eso, se acuerdan hasta ahí? Entonces decíamos, por ejemplo, para un determinado parámetro, nos queda una multiplicación de diferentes derivadas, ¿sí? Porque era la regla de la cadena. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser eso, muy grandes rasgos. Fíjense ahí lo que tenemos es una función de pérdida, que es una función de pérdida para cada dato. O sea, la diferencia entre esto y esto es que acá yo estoy promediando para cada uno de mis... ¿cómo es que llamamos las filas de datos? Ejemplos, gracias. Acá estamos calculando la pérdida para cada uno de nuestros ejemplos, después la sumamos y calculamos el promedio. Y hacemos básicamente lo que teníamos antes, lo dividimos en diferentes partes. ¿Sí? ¿Sí? Tengámonos acá un poquito. ¿Sí? Es esta cosa de acá. ¿Qué es esta cosa de acá? Bueno, acá, hasta acá, esto más o menos queda claro. Es lo que la salida, la final de nuestra red, la metemos en nuestra pérdida y estamos derivando respecto de esa salida. Acá tenemos nuestra variable oculta y la derivamos respecto a los parámetros. ¿Pero qué es este bicho de acá? Bueno, este bicho de acá es simplemente la definición que habíamos hecho de cómo dependía nuestra salida final con respecto a las capas, los estados ocultos, ¿sí? Las variables ocultas. Entonces acá simplemente es hacer esta cantidad. Hasta acá podría parecer que no hay ningún problema, estamos haciendo regla de la cadena, estamos haciendo todo bonito, por ahí hemos cambiado un poco la notación porque a esto lo hemos llamado G, a todo esto lo hemos llamado G, que es esto de acá, pero en principio más o menos lo mismo. El problema está acá, en esta. Porque cuando yo derivo respecto de los distintos pesos que yo estoy usando, lo que yo me encuentro es que yo tengo una función que va a depender de diferente manera de esos pesos. ¿Qué quiero decir que va a depender de diferente manera de esos pesos? Bien, primero que nada, esta f es esta definición para esta h. El problema es que esta h también dependía de esta misma función. Por eso es que aparece esto acá. Porque esto depende de los mismos pesos. Y es ahí donde está el problema. Nuestro modelo, de alguna manera, nuestra derivada, es una derivada que tenemos que calcular de manera recurrente. Y eso puede terminar o muy bien o puede terminar muy mal. Bien, entonces el problema de esto es que para calcular esto vamos a tener otra expresión muy parecida. ¿Sí? De nuevo, esta cosa f es esta cosa misma de acá. ¿Sí? Bien, entonces a la hora de calcular esto, el problema que tenemos es que esto va a ser una expresión recurrente. Bueno, ¿cuál es el problema de la recursividad? Y que dependiendo cuál recursividad, para problemas incluso recursivos muy sencillos, como pueden ser calcular una sucesión de Fibonacci, tenemos diferentes formas de resolverlo, que tienen que ver de alguna manera con diferentes formas de atacar el problema y nos pueden dar resultados totalmente distintos. La versión más ingenua, que es ir sumando cada uno de los términos uno a uno, tiene el problema que aumenta de manera exponencial. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Nos va a llevar un tiempo que depende de un exponencial, un tiempo ridículo. En realidad no es 2, es phi, pero bueno, a ustedes no les interesa, a mí sí. En realidad el valor exacto es con phi. La otra variante es, bueno, en vez de ir calculándolas, dejémoslas guardadas en algún lado. Si las dejamos guardadas en algún lado, el tiempo se achica. Y después hay otro truco más que tiene que ver con meterlo dentro de una matriz. Y cuando uno lo mete dentro de una matriz, uno puede mostrar que el tiempo se achica aún más y va a depender ya no de una lineal, sino de un logaritmo, entonces va a ser aún menor. En resumen, ¿cuál es el problema? Siempre que tengamos un problema con recursividad,
puede ser ridículamente grande, ridículamente corto, y no lo vamos a saber hasta que no analicemos en detalle qué cuerno está pasando en cada uno de los casos. Además, esto, como en realidad es una sucesión recursiva, las sucesiones recursivas en general no tienen una solución única. De hecho, es un problema que tranquilamente es casi tan difícil como resolver ecuaciones diferenciales. Así que si ustedes ya saben lo complicado que pueden ser algunas ecuaciones diferenciales, las recurrencias tienen también el mismo problema. Bien. Hagamos una pequeña simplificación para ver qué es lo que está pasando acá. Esto lo vamos a llamar como si fuera una sucesión, que lo vamos a llamar a de x, a de t, a de t menos 1. Esto va a ser una cantidad que casi siempre va a ser el mismo valor, entonces lo vamos a dejar acá. Y después tenemos como una especie como de vallas, ¿sí? Y esta es nuestra relación de recurrencia. Bueno, y acá nos damos cuenta, es clarísimo cuál es el problema, no tengo que explicar nada más, así que les queda claro porque esto es malo, ¿sí? No sé si les queda claro, el chiste es que yo ya sé por qué esto es malo, y en realidad a mí lo que me pasó es al revés, es yo estoy mirando, yo veo todo y no sigo nada, no entiendo por qué, me lo explican. El tema es que una vez que me lo explican digo, ah, claro, pero esto en realidad en el fondo es esta otra cosa. Esta es una fórmula recurrente para calcular polinomios. Si ustedes han trabajado alguna vez con MATLAB, una de las cosas que hace es guardar los polinomios como los coeficientes, y esos coeficientes después los usa usando este tipo de recurrencia para calcular un polinomio evaluado en un determinado valor. ¿Sí? Por eso digo que yo acá, claro, es gravísimo, y sí, ¿cómo no te vas a dar cuenta que es un polinomio si después que te lo explican de que esto efectivamente es un polinomio? ¿Qué quiero decir con que no es un polinomio? Para que vean, simplemente es, si nosotros definimos b y c de esta manera, y ustedes van haciendo esas cuentas siguiendo esta regla de acá, ustedes van a llegar al final a un polinomio que tiene una determinada forma. ¿Sí? Después yo lo único que hago, simplemente para no irme, para que cuando lo siga calculando esto se mantenga el valor y no me vaya agregando cosas, le meto acá un 0 y un 1 para estabilizarlo. Pero el problema de fondo es este. Yo voy a tener que hacer potencias de algo, o algo muy parecido a una potencia de algo. ¿Sí? Esta cantidad c, ¿sí? Que no sabemos qué es lo que es c. ¿Sí? El problema es que ese nuestro c, que era este de acá, es este mismo c de acá. ¿Sí? Entonces vamos a elevar este mismo c a diferentes potencias, eventualmente a todo nuestro dataset, si estamos analizando todo nuestro dataset. ¿Sí? Cantidad de datos en nuestro dataset, cantidad de ejemplos en nuestro dataset, cantidad de mediciones en nuestro dataset. Bueno, pero ¿cuál es el problema con esto? Y que en realidad esta f era esta f de acá. Y estamos derivando con respecto a esta h, que es esto de acá. Es decir, esta cantidad la estamos derivando con respecto a una matriz. Esto al menos va a ser una matriz. ¿Sí? Porque cuando teníamos, por ejemplo, un escalar que lo derivamos con respecto a una matriz, perdón, al revés. No, está bien. Un escalar que lo derivamos respecto... ¿Dónde está? Acá. Un escalar lo derivamos respecto a una matriz y nos da una matriz. ¿Sí? Así que eso tiene que ser al menos una matriz. En realidad puede ser algo peor, puede ser incluso uno de estos bichos. De cualquier forma, esto va a ser al menos una matriz, lo cual significa que si le elevamos a la t, si tiene autovalores mayores a 1, esos autovalores se van a ir haciendo cada vez más grandes porque los autovalores crecen con la misma potencia. ¿Sí? Si es menor a 1 se va a ir a 0, entonces tenemos justamente el problema que queremos evitar siempre siempre calculamos gradientes. Siempre queremos evitar que exploten nuestros gradientes o que se nos vayan a 0. Entonces algo tenemos que hacer para evitar esto que explote, ya sea para 0 o para infinito. ¿Soluciones? ¿Alguno se le ocurre? ¿Cómo hacemos para que esto no explote? ¿Forzar a que el autovalor sea 1? No es tan fácil, porque de hecho las formas que vos tenés de forzar que un autovalor sea 1 es pasarle eso a las matrices que usas para cambio de coordenadas. No lo vas a poder hacer tan fácil. No es esa la respuesta. Hay una respuesta que alguien podría decir, que creo que no la van a decir, pero muy esquemáticamente. Hay una propiedad que tienen las matrices en general, que es que las potencias, si yo tengo una matriz, por ejemplo, 3×3, las potencias de grado 4 superior las puedo escribir en función de las de grado 3, 2, 1 y 0. El problema es que esta matriz puede ser tranquilamente 100%. Entonces tenemos que llegar al 100 y nos vamos todos para abajo, así que no nos simplifica ese problema. Es una propiedad que tienen las matrices. Digo, porque si a alguno se le ocurrió, dudo que se les haya ocurrido, pero si se les ocurrió, es por eso que no se puede. ¿Qué podemos hacer?
Bueno, nosotros cuando tratamos procesos markovianos lo que dijimos, bueno, vamos a llegar hasta acá, cortábamos, y eso lo llamamos condición de Markov. Bueno, vamos a hacer lo mismo, en vez de calcular todo, vamos a calcular hasta un pedazo, ¿sí? Y lo vamos a hacer de dos maneras, o decimos, cortamos hasta acá, no hacemos más allá de potencia 20, que es de alguna manera lo que yo había hecho acá. Digo, esto tranquilamente podría haber sido, no sé, una aproximación de un polinomio, una aproximación de una función que yo hago un desarrollo en Taylor y lo corto en algún lugar, ¿sí? Y el otro es simplemente, bueno, voy a parar con una probabilidad aleatoria y voy a elegir esa probabilidad de tal manera que el valor medio que me dé corresponda al valor real del gradiente, ¿sí? Se puede hacer, hay algún par de detalles que por ahí hay que mirar, están mejor explicados en el libro, pero de cualquiera de las dos maneras, estas dos técnicas de resolver el problema nos dan buenos resultados, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? Y es esto lo que uno hace cuando hace backpropagation. La idea central es que uno tiene un problema recursivo que puede ser tan complicado como uno quiera, que en el fondo hay un comportamiento de un polinomio detrás que va a hacer que esto explote. Entonces, para evitar que eso explote, lo que tenemos que hacer es cortarlo, ¿sí? En algún momento. Y esto explota y esto es recursivo porque en el fondo cada vez que yo calculo el gradiente con respecto a mis variables ocultas, mis variables ocultas dependían de la variable oculta anterior. Y es eso que tenía de bueno el modelo autorregresivo lo que nos va a meter una recursividad a la hora de calcular nuestro gradiente. Entonces, bueno, esa es la idea central de backpropagation through time. Hay otras soluciones. Hay otra que tiene que ver con usar otro tipo de capas, que es lo que vamos a hacer finalmente. No vamos a usar estas capas, vamos a usar estas capas con algo más, que después por cómo vamos a calcular las diferentes salidas, las diferentes variables ocultas, nos van a alivianar ese problema, ¿sí? Mágicamente nos lo van a hacer. La otra es que en realidad nosotros vamos a estar calculando gradientes varias veces de las mismas cosas. Pues vamos a ver de la variable anterior, de la anterior, sucesivamente. Entonces nos conviene guardarlo, ¿sí? Que eso en algunos contextos se lo llama esto de programación dinámica. No programación porque sea verdaderamente programación, sino porque toma programación en el sentido de scheduling, por llamarlo de una manera, que era en el contexto de resolver problemas de optimización con ciertas características, como por ejemplo lo que se llama programación lineal. La programación lineal no tiene nada que ver con la programación, es simplemente un problema que uno quiere optimizar. Pero como se lo llama programación lineal, hay algunas cosas que ahora se los llama también programación en ese contexto, de optimizar cosas. La otra solución es hacer gradient clipping. ¿Qué significa gradient clipping? Y bueno, voy a cortar en algún determinado momento, ¿sí? Si mi gradiente es mayor a algo, voy a hacer de cuenta que no vale eso, sino que vale otra cantidad. ¿Qué es lo que significa eso? Y bueno, vamos a usar esta función. En donde, fíjense qué es lo que pasa si el módulo del gradiente es muy grande. En esta función. Pues supongamos que θ i es, no sé, 5 y mi gradiente es, el módulo del gradiente es 1.000.000. Se hace muy chiquito. Entonces, este muy chiquito me lo va a multiplicar por mi gradiente. Entonces, ahora mi gradiente está acotado. ¿Sí? Si esto fuera muy chiquito, 0,1, esto 4 dividido 0,1 me da 40, es demasiado grande, entonces bueno, me quedo con el 1 y me queda simplemente el gradiente. El gradiente es chiquito, no me va a molestar tanto. Esto es lo que se llama gradient clipping, es un truco que vamos a usar. De hecho, hay una forma un poquito más matemática, entre comillas, de hacer gradient clipping, que es agarrar y decir, bueno, no voy a usar, ¿cómo que se llaman estas cosas que vimos? No voy a usar la entropía, ni la entropía cruzada, ni mínimos cuadrados como mi función de pérdida, sino lo que voy a usar va a ser lo que se llama el estimador de Rubler o Kubler robusto o una cosa así, que es básicamente equivalente a usar entropía cruzada o mínimos cuadrados más gradient clipping. Lo mismo. Y creo que eso era lo último que tenía. Sí.